Tetra Pak le brinda este video tutorial con valiosa información sobre especificaciones de impresión, específicamente al trabajo en Illustrator. De esta forma, ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de diseños. El formato estándar en la industria gráfica es Illustrator. Para que su diseño sea un caso de éxito, recomendamos tomar en cuenta esta lista como punto de partida, que desarrollaremos punto a punto. Tintas en el diseño. En Tetra Pak le ofrecemos a nuestros clientes las 4 estaciones de tinta proceso, más 2 estaciones de tintas directas, sin costo adicional. El máximo de tintas permitido es 6. Otra opción de alineación de tintas es cian, magenta, amarillo, más 3 tintas directas. En este caso, no utilizamos la tinta negra, pero es necesario revisar el tema de coproducción. Debido a las características de las tintas proceso y las tintas directas, no se permite la mezcla entre estos grupos para generar nuevos tonos, ya que el resultado no sería predecible en la prueba de color ni controlable a lo largo de la producción final. Para contar con una referencia de las tintas que se desean en los archivos Illustrator, una sugerencia es aplicar una cartilla de color, indicando las tintas a utilizar o si son referencias de color para tonos planos. Igualmente hay que revisar que en la pestaña de separaciones de tintas no hayan más de 6 tintas. Para eliminar tintas que no se están utilizando en el archivo, hay que ir a la sección superior donde están las tintas, seleccionar una y aplicar el icono del basurero. De esta forma conseguimos un diseño con información depurada. Vectores. Cuando trabajamos en Illustrator, generamos objetos vectoriales, los que pueden aumentar o disminuir en tamaño sin perder su calidad. Nuestra recomendación es que todos los textos, logos y formas planas sean objetos vectoriales. Así no corremos riesgo de pixelaje en los bordes de estos elementos. En otras palabras, por favor, no trabaje textos de párrafos o textos legales en Photoshop. Los textos deben tener un tamaño mínimo para garantizar su buena impresión, sin deformaciones. Esto varía si el texto es positivo o negativo. Cuando el texto es positivo, se imprime el texto. Cuando decimos que es negativo, se imprime el fondo, dejando un espacio en blanco que forma el texto. Para los textos positivos, el tamaño mínimo es 5 puntos. Para el texto negativo, el tamaño mínimo es 7 puntos bold. Estas medidas son en base a textos sans serif, que son los más utilizados. Abajo verá las medidas de los textos serif. A continuación, unos ejemplos de textos positivos ya aplicados en Illustrator. Observe la ventana de color, en donde solamente hay cian al 100%. En la ventana de la fuente está el tamaño a 5 puntos como mínimo. Este es el mismo ejemplo ahora con tinta magenta. Observe que mantenemos el patrón para los textos, una tinta al 100% y 5 puntos como mínimo. Pasamos al ejemplo con tinta negra. Como puede observar en estos ejemplos, no hay porcentajes de otras tintas en la creación de textos, ya que son basados en tintas proceso. Usted se preguntará, ¿qué sucede con los textos que deseamos imprimir a colores? La solución es aplicar una tinta directa, un Pantone. En esta imagen podemos ver el texto en verde, aplicado con Pantone 349. Igual se mantienen las otras regulaciones. Está al 100% de la tinta y a 5 puntos de tamaño como mínimo. En este ejemplo, un texto naranja con Pantone 021. En los siguientes ejemplos tenemos los mismos textos en verde y anaranjado, pero aplicados con tintas proceso, es decir, con porcentajes de tinta de la cuatricomía, cian, magenta, amarillo y negro. Cuando aplicamos estos porcentajes en un mismo texto, tendremos fuera de registro, lo que ocasiona que el texto quede ilegible en la impresión final. Para los textos negativos, en donde se imprime el fondo, no el texto, es necesario aplicar el fondo a una sola tinta al 100% y el tamaño del texto
debe ser 7 puntos bold como mínimo. Con esto garantizamos que la tinta aplicada al fondo no contamine el área blanca que forma el texto. En este ejemplo vemos 3 fondos con las tintas proceso, cian, magenta y negro. Para textos negativos sobre fondos de colores aplicamos tintas directas, Pantone. A la izquierda un Pantone 349 y a la derecha un 021. Si aplicáramos porcentajes de tintas en estos fondos en lugar de las tintas directas, tendríamos como resultado un fuera de registro, aunque el texto esté a 7 puntos y bold. Líneas en especificaciones. Para imprimir líneas, el grosor mínimo permitido es de 0,2 milímetros, hablando de líneas positivas, y para líneas negativas, el grosor mínimo es de 0,4 milímetros. Si las líneas no cumplen con este mínimo de grosor, puede darse problemas de registro en la producción final. Las líneas positivas se podrían quebrar y las líneas negativas se podrían llenar de tinta, ambos casos debido a los mínimos de grosor. Revisando esos requerimientos en Illustrator, tenemos la ventana de color y la de stroke. En el color revisaremos que la línea esté a una sola tinta al 100% y en la ventana de stroke que el grosor sea de 0,2 milímetros. Este es un ejemplo para las líneas horizontales que separan los valores en la tabla nutricional. En esta imagen tenemos una línea positiva que cumple con el grosor mínimo, que es de 0,2 milímetros, pero tiene porcentajes de varias tintas, lo que produciría un fuera de registro. Para las líneas negativas, es el fondo el que debe estar a una tinta al 100%. En este caso es negro, y el grosor tendrá que ser de 0,4 milímetros como mínimo. El fondo de una línea negativa no puede estar con diferentes porcentajes de tinta, ya que esto ocasiona un fuera de registro en producción final. El delineado, outline o strokes en los textos. Para un diseñador, un outline tiene una función visual de resaltar un texto. Para un impresor, la función es protección contra el fuera de registro. Este delineado se debe aplicar cuando el texto es negativo y está sobre un fondo compuesto por porcentajes de varias tintas. En esta imagen podemos ver el original del texto negativo sobre fondo de composición y en la siguiente imagen el resultado con el delineado aplicado. Los delineados se aplican de la siguiente manera: una tinta al 100%, 0,4 milímetros de grosor alineado hacia afuera. En este ejemplo pueden apreciar que los 3 textos tienen outlines de 0,4 milímetros de espesor, según la ventana de stroke en Illustrator, pero el primero no está bien, ya que el stroke ha sido alineado al centro del objeto. Para corregir esto, hay que alinearlo hacia afuera del objeto o del texto. Otra forma de ajustar el grosor es aplicar 0,8 milímetros en los outlines, así la mitad de ese delineado queda hacia adentro del objeto y la otra mitad hacia afuera, o sea 0,4 milímetros visibles, que es la especificación de impresión de Tetra Pak. Los links o vínculos de imágenes se deben revisar en la ventana de links en Illustrator. Debemos asegurar que todas las imágenes estén correctamente ligadas al archivo, es decir, que ninguna tenga el icono de advertencia que sale en la esquina derecha de cada imagen. Si alguna imagen no se encuentra en la carpeta del diseño, el trabajo no se puede continuar. Fuentes tipográficas. Tetra Pak recibe un archivo Illustrator con textos en curvas, otro con textos editables acompañado de su carpeta de fuentes. De no haber carpeta de fuentes, los textos del archivo editable pueden cambiar en apariencia, por lo que es necesario incluir siempre y en cada diseño las fuentes tipográficas. Elementos o capas ocultas. Vemos la imagen original del diseñador y luego el posible resultado impreso. Hay elementos que aparecen como nuevos en el diseño. El riesgo de que aparezcan estos elementos tipo fantasmas es si dejamos transparentes algunos objetos, textos, logos, sin aplicarles ningún porcentaje de tinta. Para evitar este tema, debe revisar el diseño en modo de outlines y compararlo contra el diseño en versión regular, el diseño en curvas.
Igualmente, debe eliminar todos los layers que no utiliza su diseño. En este video, hemos revisado los puntos básicos sobre especificaciones de impresión desde Illustrator. Podemos resumir lo visto en los siguientes puntos. Todo texto, logo, forma geométrica es mejor trabajarla en Illustrator y dejar el uso de Photoshop exclusivamente para el tratamiento de las imágenes. Los canales de tinta disponibles son 6. Tamaño de textos positivos y negativos. El grosor de las líneas positivas y negativas. La aplicación de delineados en textos y la aplicación de links de imágenes y la importancia de la carpeta de fonts como parte del archivo de diseño. Estamos seguros que la información brindada es útil para sus proyectos de diseño. Sugerimos visitar los supermercados y analizar productos impresos por Tetra Pak. Con esto podrán confirmar lo descrito en este video tutorial. Si desea conocer más a detalle sobre este tema, no duden en contactarnos.